Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a nuestro culto vespertino de este domingo. Gracias a nuestro Dios que podemos tener estos tiempos de comunión, pues a pesar de la distancia y también podemos alabar a Dios con estos medios. Gocémonos juntos, hermanos, y disponga su corazón. Asimismo, pues para traer una mejor ofrenda al Señor, pues le suplicamos permanecer en sus lugares y evitar distracciones. Que nuestro corazón, nuestra mente y también nuestro cuerpo sean agradables delante de Él. Tenemos un par de anuncios. Les queremos recordar que nuestro pastor está tomando su periodo vacacional, así que cualquier asunto acudamos a nuestros hermanos diáconos. También les recordamos que la unión de preparación a cargo de nuestro hermano Cala García es todos los domingos a las 3 de la tarde vía Zoom, así que contáctenlo para más información. Asimismo, les recordamos que noviembre se ha destinado en nuestra congregación para el énfasis misionero y hoy, 1 de noviembre, es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Así que, hermanos, como en la mañana les comentamos, sigamos intercediendo por cada uno de nuestros hermanos que sufre violencia, que sufre pues hostilidad a causa de su fe en Cristo, y recordémosles constantemente, si alguno de ustedes conoce alguno, pues también puede compartir las peticiones y hacernos saber. Les invito a que oremos juntos. Padre Celestial, te agradecemos tanto, una vez más, por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias por el privilegio que nos das de alabarte juntos, a pesar de pues la pandemia, a pesar de las circunstancias. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en control y también sabemos, Señor, que nada te pasa por alto, sino al contrario, tú, Padre, estás atento a las necesidades de nosotros, a nuestras vidas, nuestros pensamientos, a aquellas inquietudes que están en nuestro corazón. Y Padre, de manera pues especial, ruego que pues toda preocupación, toda ansiedad, pues sea echada sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, no permitas que la preocupación, la tristeza o el desánimo inunde nuestro corazón o nuestra mente, sino al contrario, Padre, que todo pensamiento sea dirigido a ti en este culto, Padre. Gracias porque podemos hablar contigo, gracias por el gran privilegio que nos das de poder pues cantar juntos, de poder leer tu palabra. Gracias, Padre, porque pues en ella hallamos riqueza, porque en tu palabra, Señor, hallamos la vida eterna y te agradecemos por eso, Señor. Pero, Padre, seguimos rogando por nuestros hermanos misioneros, nuestros hermanos cristianos alrededor del mundo que sufren violencia. Padre Santo, no te es ajena esta situación y seguimos pidiendo misericordia, no solo para ellos, Señor, sino para aquellos que les violentan, que por favor tú tengas a bien obrar en sus corazones y guiarlos al arrepentimiento, Señor. Padre, ellos necesitan de ti. Permite que el testimonio de nuestros hermanos con una fe firme, pues les guíe, Señor, hacia ti, hacia tu Hijo Jesucristo, Padre. No permitas, Señor, que esta violencia, Señor, termine con sus vidas, Señor, porque aunque hay esperanza en ti, Padre, pues tú les conoces, Señor, conoces a sus familias, conoces sus necesidades y toda clase, Señor, de sufrimiento que pasan por causa de tu nombre, Señor. Por favor, fortalécelos, Señor, en los momentos más difíciles, Padre, y te ruego, por favor, que tu Espíritu Santo les reconforte, les anime, les abrace y que por favor, Padre Santo, ellos puedan dar testimonio, Señor, también a los cristianos de que tienen a un Dios poderoso, de que tenemos a un Dios en quien hallamos respuesta, en quien hallamos pues toda clase de bendición y toda clase de ayuda. Gracias porque confiamos en ti, que eres poderoso y porque, como dice tu palabra, tú respondes mucho más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos según tu voluntad. Gracias, Padre, porque podemos cantarte juntos. Y también gracias porque pues hoy aquí en nuestra ciudad pues también tenemos esta libertad y podemos hablar contigo, Señor, sin ningún miedo, Señor, a que alguien nos lastime, a que alguien, Señor, pues nos amenace de muerte por estar cantándote, Señor. Permite que nos gocemos, Señor, y que te alabemos con esta convicción, Señor, y con este gozo, sabiendo, Padre, y siendo conscientes de este privilegio que nos das, de traer gloria a tu nombre, Señor, a través de este culto. Agrádate, por favor, de cada uno de nosotros y quita todo pensamiento ocioso de nuestra mente, Señor,
para que estemos, Señor, dispuestos a ser enseñados. Danos humildad, Padre Santo, para recibir tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Y también, Padre, danos humildad para enseñar, Señor, que nuestro hermano predicador también, Padre, hable tu palabra, Señor, y que, Padre, seamos edificados con ella. Padre, te lo rogamos y te agradecemos por lo que estás haciendo ya en nuestras vidas. Sigue fortaleciendo tú a nuestros hermanos pues que han perdido familiares, y sigue tú, Señor, obrando en cada una de nuestras necesidades. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos juntos a Dios con estos himnos dirigidos a cargo de nuestro hermano Edgar Sánchez. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, y que cantemos unidos. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hoy hará tu pie. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Bob Pierce dijo: dejemos que nuestros corazones se quebranten por las mismas cosas que quebrantan el corazón de Dios. Que esto sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 73. Les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo número 73 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 14. Salmo número 73. Voy a permitirme hacer esta lectura, pero les suplico que me acompañe en su hogar. Si puede hacerlo de pie, está bien. Vamos a leerlo, dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios en boca de nuestro ministro de Misiones, Josué García, basado en el Salmo 73, titulado Cuando la vida no tiene sentido. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. De nuevo estamos en nuestro culto vespertino, adorando, alabando a nuestro Señor, y ha llegado el momento
también de pedirle a Él que Él nos hable y que Él siga edificando nuestras vidas, que siga ayudándonos en nuestro caminar con Él. Y la porción en la cual vamos a meditar, ya se ha leído, es el Salmo número 73. Se pudo leer del 1 al 14. Pero hermanos, quiero invitarle a que ahí en su lugar, ahí en su asiento, en su casa, pueda acompañarme a leer del 15 al 28, hermanos. Es un salmo un poco largo, pero hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz. Vamos a leer también a partir del versículo 15 al 28, hermanos, y meditaremos después en ello. Entonces acompáñenme, hermano, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Permítame orar una vez más. Amoroso Padre, gracias te damos porque nos concedes leer ahora tu palabra en el Salmo 73 y pedimos, Señor, que sigas con nosotros. Pedimos, Señor, que por favor infundas aliento, Señor, en nuestra vida. Padre, que también traigas, redargullas nuestro corazón si es que seguimos en algún pecado. Padre, que nos animes a continuar adelante y, Señor, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nuestros corazones y en el corazón de cada uno de los que estamos el día de hoy en este culto. Bendecimos tu nombre y te adoramos. Gracias, Padre, por esta bendición que nos concedes. En el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. El doctor James Dobson escribió un libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y él da en la introducción de este libro la historia de un joven llamado Chuck Fry, que a los 17 años prácticamente se le veían grandes cualidades intelectuales. Además de esto, era un joven que amaba a Dios de manera sincera y genuina, seguía al Señor Jesucristo de una manera fiel. Y bueno, él aplicó a la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina allí en Arizona, en donde él aplicó, recibía 6,000 solicitudes cada semestre y solamente entraban 100 jóvenes. Pero a pesar de la dificultad, el joven Fry fue admitido en el programa. Comenzó un septiembre a poder estudiar en la Facultad de Arizona y sintió el llamado del Señor para servirle. Entonces Chuck le dijo al Señor: Dios, el día que yo termine de estudiar, voy a irme de misionero y voy a poder servir en el lugar que tú me quieras, en el lugar que tú me mandes, como un médico misionero, pero también voy a hablarles la palabra, tu palabra, Señor. Y entonces él continuó sus estudios, pero de repente él empezó a estudiar en el mes de septiembre, y para el mes de mayo él empezó a sentir una fatiga extrema, una fatiga tremenda, y comenzó a enfermar. Le diagnosticaron leucemia aguda. Para el mes de noviembre el joven Fry se casó con Karen Ernst, una señorita que había entregado su vida al Señor y tenía el mismo deseo de servirle. 2 horas después de que Chuck Fry dijo: sí acepto en el culto de acción de gracias cuando se casó con su ahora nueva esposa Karen Ernst,
Él murió 2 horas después. 1 año y 2 meses después de que él le dijo: Señor, yo voy a servirte en donde tú me digas, voy a colocar todo mi empeño en estudiar medicina y donde tú me quieras, yo te voy a servir. 1 año y 2 meses después, este joven misionero que estaba con deseos de servir al Señor como misionero, murió. Y bueno, viene algo interesante, ¿verdad? Vienen las preguntas. ¿Por qué murió él y no murió otro compañero de la universidad? ¿Por qué este joven que estaba decidido y entregado al Señor y no otro joven que tenía proyectos egoístas? ¿Por qué muere un joven que ama a Cristo y miles de jóvenes con salud que el día de hoy están desperdiciando su vida en las drogas, en la promiscuidad, siguen con una salud tremenda e increíble, hermanos? Parece que llegamos a la experiencia del salmista. La vida no tiene sentido. Y hermanos, muchas veces queremos respuestas lógicas y no las encontramos. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué con tanta intensidad, hermanos? A la luz de este salmo vamos a meditar en 4 aspectos de la vida. Cuando la vida no tiene sentido, vamos a meditar en 4 aspectos. La primera es la confusión. El primer aspecto es la confusión. Quiero que usted por favor vea el versículo 1. Y ahí donde dice 73, arriba hay un título que dice, subtítulo, Salmo de Asaf. No sabemos mucho acerca de él. Sabemos que era uno de los cantores del santuario, era un levita y bien, fue designado uno de los directores del coro. Él escribió los salmos del 73 al 83 y el Salmo 50. Él escribe 12 salmos, hermanos. De los 150 escribe 12. Del 73 al 83 y el 50. Y parece, hermanos, el versículo 1, véalo cómo empieza el salmista. Dice: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y después uno sigue leyendo el salmo y parece que el salmista no tiene esa convicción. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, parece que el salmista está empezando con la conclusión. ¿Cómo así? Les dice, parece que el salmista nos está diciendo: les voy a contar una historia, pero quiero que quede muy claro desde el principio un punto, que Dios es bueno, que esto no está en juego. Aunque todas las circunstancias parezcan indicar lo contrario, yo quiero comenzar esto afirmando que Dios es bueno. Como las películas que empiezan de una manera y después de eso dicen 15 años antes. El salmista comienza, hermanos, diciéndonos a la conclusión a la que llegó en el versículo 1. Pero vamos a ver la confusión. Aquí la confusión que existe es esta. Tiene que ver con que Dios es bueno. Vea el versículo 2 y el versículo 3. En cuanto a mí se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Todos sabemos lo que es estar subiendo a alguna montaña o a algún lugar que está bastante inclinado. Y sabemos que podemos pisar en algún lugar o alguna piedra que se encuentre medio floja y estamos en el riesgo inminente de caer. Asaf sentía su vida espiritual de la misma manera. Porque dice así: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Su vida espiritual también se sentía en una pendiente y de una manera él sentía que en cualquier momento podía resbalar. La pregunta es: ¿usted lo ha experimentado, hermano? ¿Usted ha sentido este desliz? Que su vida espiritual va a deslizarse. El versículo 3 dice así: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista es bastante sincero y lo que hace es declararnos los problemas espirituales que él tuvo. Vea su sinceridad, dice: porque tuve envidia de estas personas, hermanos. Asaf no es aquel cristiano que da la impresión que siempre está en el pico de la montaña. Aquel super cristiano que nunca siente dolor, que nunca tiene tristeza, que nunca ha derramado ninguna gota de lágrimas sobre sus mejillas, sino que por el contrario, uno que demuestra que ha tenido pruebas espirituales, uno que demuestra que está luchando en fe, ya que él mismo dice: mis pies casi deslizaron. Y aunque es difícil de admitir, hermanos, Asaf lo revela: sí tuve envidia de los impíos. Y vamos a considerar 3 cosas acerca de los impíos, hermanos. En el versículo 3 encontramos que los impíos prosperan. Vea lo que dice el 3.
porque tú envías a los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. La primera cosa que vemos aquí en el Salmo es de que Asaf dice, yo en cuanto veo a un arrogante, veo prosperidad en ellos. Y aquí cuando habla de arrogante no habla de una persona simplemente orgullosa, hermanos. Habla de alguien que está orgullosa de ser orgulloso. Alguien que está orgullosa de su orgullo. Los logros personales son porque yo me los gané, son de mi propia mano. La prosperidad de ellos muchas veces parece que no es algo pasajero. Asaf dice, es que yo los veo, yo contemplo sus vidas y su prosperidad no es pasajera. Parece que los acompaña día tras día, semana tras semana, año tras año. Vea el versículo 12, dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Asaf está diciendo, parece que ellos están bien tranquilos y por si fuera poco se hacen ricos de la noche a la mañana. Son personas que blasfeman contra Dios y parece que estas blasfemias les traen mayores beneficios. Ve el versículo 8 y 9, hermanos, dice, se mofan y hablan con maldad y de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, parece que el salmista dice, cada blasfemia que dicen les caen dólares del cielo. Cada blasfemia que hablan, ellos se hacen más ricos. Ve el versículo 4. Los impíos no solamente prosperan, los impíos no sufren. Ve el versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Hermanos, la muerte para los impíos no les asusta, dice Asaf. ¿Por qué razón? Porque al parecer en la visión del salmista, ellos están más sanos que nunca y nada ni nadie los puede tocar. No tiene sentido que los arrogantes lleguen al día de su muerte con tanta salud, sin dolor, sin congoja, sin mayor carga. El sueño de todos nosotros cuando éramos niños, ¿cómo te gustaría morir? Solíamos preguntarnos y solíamos decir e imaginar, bueno, en mi cama, bueno, sin dolor. Yo voy a dormirme un día y no voy a despertar. Y no tiene sentido que misioneros cristianos el día de hoy estén muriendo después de haber luchado con procesos largos, dolorosos contra el cáncer. Que muchos cristianos el día de hoy estén muriendo en situaciones precarias. Y los impíos parece, desde esta perspectiva confusa, no tienen dolor en su muerte. Aquella frase que dice, todo se paga en este mundo, en esta vida. Sin duda, Asaf podría decir, eso es mentira. Yo he contemplado la vida de los impíos y no es cierto. Job veía lo mismo que Asaf y tenía la misma confusión. Cuando leemos el libro de Job, él en algunos capítulos llega a sentirse abrumado y confundido. ¿Por qué los impíos prosperan? Y vea el versículo 5, dice ahí, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Parece que estas personas que se dedican a blasfemar en el nombre de Dios están libres de problemas. Ante la visión del salmista y ante esta confusión, los problemas llegan y se pasan a las casas de los malvados. Si personificáramos a los problemas, llegaría la casa de un malvado, no, aquí no toquen. Y luego viene la casa de un cristiano fiel y empieza a tocar. Va otra casa de un malvado, no, aquí no toquen. Esta es de un cristiano, bueno, no es tan fiel, pero es un cristiano. Tócale también. Los impíos no solamente prosperan, sino que no sufren. Los malos no tienen problemas. A los malos no les llegan los sinsabores de la vida. La tercera cosa, hermanos, no solamente los impíos prosperan, no solamente es que ellos no sufren, sino que ellos triunfan en la vida. Vea el versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Aquí vemos que entonces Asaf dice, ellos tienen adornos bien bonitos. La corona de soberbia les corona. Una corona de soberbia y también vestidos de violencia. Ellos tienen adornos, ellos están triunfando en la vida. Esperamos que nosotros, todo en la vida sea sencillo. No tiene sentido en lo que Dios permite en la vida de los cristianos. Y es lógico que muchas veces no encontramos las respuestas ni las vamos a encontrar de este lado de la eternidad. Pero no porque Dios no nos quiera dar o no pueda darnos esas respuestas.
Ve el versículo 7, llama la atención, que dice la frase: los ojos se les saltan de gordura. Este probablemente era un dicho popular en ese tiempo para referirse a alguien que tiene buena salud. ¿Cómo así? Si usted ve a alguien con buena salud, probablemente le diría: mira, los ojos se le están saliendo a ese, para indicar que como está bien alimentado, y aquí la palabra habla de gordura, alguien bien alimentado, usted pudiera decirle: mira, los ojos de él se le están saltando, para indicar a alguien que, vaya, que físicamente está mejor que nunca, prestigio social y que está disfrutando de la vida. Entonces, mira cómo se le están saliendo los ojos. Los malvados sí tienen buena salud, sus ojos se le están saliendo. Y vea lo que dice ahí: logran con creces los antojos de su corazón. Porque sus planes malvados, con motivaciones egoístas y muchas veces perversas, no tienen ningún límite. Porque los planes de ellos salen a la perfección. La vida no tiene sentido. El salmista está confundido y dice: la vida no tiene sentido. Dios debería hacer esto. Dios dijo que va a bendecir a su pueblo. ¿Por qué no simplemente Dios cumple lo que está diciendo? El salmista está muy confuso y dice: ¿por qué Dios no castiga a los malvados y nos bendice a los justos? El salmista probablemente recordaba Deuteronomio 29. Escoge la vida y la muerte, yo lo pongo delante de ti. Si escoges obedecerme, aquí está la vida. Si escoges desobedecerme, aquí está la muerte. Dice el salmista: hay una confusión en mi cabeza, no entiendo. Dios dijo que si le obedecía me iba a caminar y transitar por la senda de la bendición. Y estoy transitando por la senda donde solamente me esperan calamidades. Job 21, 7 al 9 decía esto: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en sus riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Capítulo 1, la casa de sus hijos, y con sus hijos, sus criados, para abajo, sus ganados, sus posesiones, robados muchos de ellos. Y los impíos envejecen con las riquezas amontonándoseles sobre sus cabezas. No tiene sentido que los malos sean tratados como justos y los justos como malos. No tiene sentido que muera un joven cristiano que está preparándose para servir a Dios toda su vida y un joven que se dedica al mal tenga la mejor salud del planeta Tierra. No tiene sentido que muera el bebé de un matrimonio cristiano cuando hay miles de bebés que nacen cada día de matrimonios que no toman en cuenta a Dios. ¿Está usted ahora en confusión? ¿Tenemos preguntas acerca de nuestra situación actual? Bueno, el primer aspecto que hemos visto es confusión. El segundo aspecto sobre cuando la vida no tiene sentido es la desilusión. El salmista entonces al principio está diciéndonos que está confundido por lo que ve en la vida de los impíos y lo que ve en su propia vida. Ahora él nos está hablando de una desilusión que tuvo. Vea el versículo 13. Dice así: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Parecería que Asaf está diciendo: todo lo que aprendí en la iglesia, en la escuela dominical, no cuadra con la realidad. Me han dicho que Dios castiga al mal y bendice al justo, pero realmente la vida no tiene sentido. Lo que estoy pasando no tiene mucho sentido con lo que me enseñaron en la escuela dominical. En tiempos donde la vida no tiene mucho sentido, somos tentados a pensar que todo esto es en vano. Estas tentaciones son bien sutiles del enemigo, hermanos, porque nos dice: es en vano que sigas orando. Mire, de todas formas, la situación sigue empeorando. Las personas siguen muriéndose. Es en vano que sigas orando. ¿Estás esperando en Dios? Es en vano que esperes en Dios. Mira lo que está pasando. No sirve de mucho que hagas esto, la vida sigue empeorando. Es claro, hermanos, que el enemigo aprovecha este tiempo de confusión para llevarnos a la desilusión, diciéndonos cosas bastante sutiles. Dios no ha sido justo contigo. Ese Dios que dice amarte te está tratando muy mal. Ese es el pago que te da. ¿Cuántos años le has servido? ¿Cuántos años le has sido fiel? Y sin embargo, mira cómo te tiene el día de hoy.
Y los enemigos también nos dicen, ¿no? Esa es la vida que quieres que siga. A ver, tú me estás hablando de un Dios maravilloso y mira, me estás hablando de esta vida que tú estás llevando, que tú estás teniendo, que estás enfrentando. ¿Sabes qué? Muchas gracias. No necesito a tu Dios. Después de todo, el salmista razona con desilusión. Después de la confusión viene la desilusión. Está diciendo, estoy viviendo una vida santa y me sucede esto. Aquellos hombres que blasfeman a Dios en su altanería dicen cosas que no deben decir, que no se deben pensar. Sin embargo, ellos prosperan. A sus hijos les va bien. Tienen más de lo que el corazón pueda desear. Mientras tanto, yo estoy aquí sufriendo exactamente lo contrario. La desilusión entonces lleva al salmista y a nosotros a decir, no vale la pena. No vale la pena. Dios, no estás cumpliendo lo que estás diciendo, lo que tú dijiste. Mientras los justos intentamos seguirte, los ricos están prosperando. Y la parte final del versículo 13 dice, y he lavado mis manos en inocencia. En estos tiempos lavarse las manos era señal de que estábamos limpios de los pecados que nos acusaran. Entonces me acusaron de un pecado, no, yo me lavo las manos en inocencia, yo no soy culpable de eso. En otras palabras, Asaf estaba evitando el pecado. Asaf era aquel director de coro que meditaba en las cosas de Dios, que ocupaba su tiempo en orar, que se examinaba a sí mismo para saber si no estaba pecando contra Dios. Y cuando descubría su pecado, Asaf era del que los confesaba, buscaba el perdón del Señor, buscaba su renovación. En otras palabras, se podría decir que practicaba una vida que agradaba al Señor, renunciando a este mundo y su corrupción. Se separaba de los caminos de los malvados, se dedicaba a vivir una vida pura, santa, agradable al Señor. Sin embargo, aunque hacía todo esto, experimentaba serios problemas. Vea lo que dice ahí, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esta frase de castigado todas las mañanas puede hacer referencia a algún dolor físico, alguna enfermedad física, y probablemente Asaf tuviera envidia, hermanos, de que los malvados tuvieran cuerpos sanos y dedicaran su cuerpo sano a la maldad, cuando quizás Asaf no podía levantarse de su cama. Una pareja de la costa este en Estados Unidos trabajó de manera muy ardua, muy ferviente para reunir la cuota inicial para su primera casa. Ahorraron durante años, planificaron de manera muy sabia y manejaron sus fondos de manera muy cuidadosa y prudente, viviendo de manera con austeridad por muchos años para lograr esta meta. Finalmente llegó el día en que lo lograron e hicieron los planes para comprar su casa. Era el mes de julio de 1989 cuando ellos compraron su casa. Sus corazones se llenaron de alegría al estar enfrente de su casa en las afueras de la ciudad de Charleston. Los documentos estaban en orden, la casa estaba lista, el sueño sería pronto una realidad. Pero en la mañana del 22 de septiembre, el huracán Hugo azotó la zona causando destrucción. Charleston sufrió el impacto directo de la tempestad. Y así la nueva casa, que representaba los años duros de trabajo de este matrimonio, fue barrida en unos instantes por las tormentosas olas de este huracán Hugo. Y entonces llegamos a la conclusión del salmista: la vida no tiene ningún sentido. Tenemos confusión por lo que está ocurriendo y tenemos desilusión por lo que está pasando. Y el tercer aspecto nos habla de la solución. ¿Cuál es la solución a esto entonces? La solución está en el versículo 15 y 16, hermanos. Dice así, el 16 el salmista lo intentó, dice, cuando pensé para saber esto, fue trabajo duro para mí. Hermanos, el salmista dijo, y si me dedico durante un mes para utilizar mi mente y saber por qué ocurren cosas de esta manera que no tienen sentido, entonces el salmista dice en el versículo 16, fue trabajo duro para mí. El salmista intentó llegar a una conclusión de por qué está sucediendo estas cosas, por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios. Él está entonces intentando meditar, reflexionar y dice, fue trabajo duro para mí. La solución no es entonces que ustedes y yo nos sentemos, hermanos, a meditar por qué nos está pasando esto y por qué el vecino que se dedica a vender droga le va bien en la vida.
Viene la frase en el versículo 16, hermanos, la frase que cambia todo. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Hermanos, la frase que cambió la vida y la perspectiva de Asaf está en el versículo 17. Dice, hasta que entré, ¿en dónde? En el santuario. La solución está descrita aquí, hermanos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué vio el salmista? Dice que entonces él llega y entra al santuario. ¿Qué hay en el santuario, hermanos? Bueno, hermanos, ¿qué habrá visto el salmista? Algunos piensan que él vio lo siguiente: como en el santuario había láminas que cubrían el altar, hermanos, por mandato de Dios a Moisés, después de la rebelión de Coré, y Asaf vio las láminas y probablemente él recordó la historia de Coré y cómo al final fue destruido. Puede ser, hermanos, pero la pregunta que hay que hacer aquí es, él entra al santuario. ¿Y qué se hace en el santuario? ¿Qué se hacía en el santuario aquí, hermanos? Adorar a Dios. La solución para esta confusión y desilusión fue adoración al Señor, hermanos. Cuando Asaf entró al santuario, hermanos, y se unió a esta adoración, hermanos, cambió el corazón y la visión de Asaf. ¿Por qué? Hermanos, en la adoración solemos utilizar toda nuestra capacidad para concentrarnos en Dios. A diferencia, cuando estamos en confusión y desilusión, usamos nuestra capacidad para decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿Por qué al hermano fulano que es tan fiel? ¿Por qué al hermano mengano que es un líder íntegro? ¿Por qué a perengano? ¿Por qué a esto? ¿Por qué a lo otro? Y usamos toda la capacidad mental, cognitiva, para resolver el conflicto. ¿Y estamos centrados en quién? En nosotros, en los problemas, en las dificultades, en la adversidad, en lo mal que la estamos pasando, en lo mal que la está pasando el hermano. Y no quiere decir que no pensemos en eso, pero cuando Asaf entró a adorar a Dios, la única cosa en la que él pensó, el único ser en el que él pensó fue en Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? ¿Y qué hizo, hermanos? Lo que hizo fue adorar a Dios, hermanos. Lo que hizo fue adorar al Señor. Asaf nos enseña que él utilizó entonces toda su capacidad mental y su voz para descifrar, usó toda su voz para cantarle y adorar al Señor, hermanos. De nuevo, ¿qué sucede en la adoración al Señor? Dejamos de estar centrados en nosotros y en las dificultades para centrarnos en una persona infinita, gloriosa, bella, llamada Dios. Cuando vemos Apocalipsis 4, del 8 al 11, hermanos, encontramos lo siguiente en la adoración celestial. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, dice aquí Juan. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir ¿qué? Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre dice el versículo 9, que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dice el versículo 10, los 24 ancianos también se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen? Adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué más hacen? Y echan sus coronas delante del trono. ¿Y qué es lo que dicen? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué otra cosa importa en la adoración? Aquí vemos que los seres y los ángeles y los ancianos, ¿qué hacen? Hermanos, están absortos en Dios. ¿Qué más dan las coronas que tienen? Dice el pasaje que acabamos de leer que le aventaron al Señor las coronas diciéndole, digno eres tú de recibir la honra. Hay algo más bello que mi corona y es Dios. ¿Quién es el centro en este pasaje? Ya leímos 5 versículos. ¿Quién es el centro del pasaje? Es Dios. ¿Qué clase de palabras son dirigidas a Dios, hermanos? No encontramos palabras de queja, no encontramos palabras de cuestionamiento, encontramos palabras de alabanza, hermanos. No hay palabras frías aquí, hermanos. No hay palabras, vamos a decirlo pues las tenemos que decir, somos cristianos, ¿no? Bendito sea el Señor, gloria al Señor, amén, 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 aleluya. Estamos encontrando palabras que están, hermanos, prácticamente calientes, hirviendo, hermanos, por la adoración que ellos están rindiendo
al Señor, hermanos. La adoración, entonces, ¿qué es? Es la respuesta de un corazón que ha visto la belleza, la gloria y la majestad del Rey de Reyes. La adoración es la respuesta de un corazón que ha visto la belleza, la gloria y la majestad del Rey de Reyes. Hermanos, no desistamos de entrar en el santuario, en nuestro hogar, hermanos. No pensemos que es tiempo perdido el apartar tiempo cada día donde nos encontramos con nuestro Dios. No descuidemos la adoración en secreto. No podemos esperar que nuestro corazón esté caliente e hirviendo cuando el único día que abrimos la Biblia es el domingo. El hermano A.W. Tozer lo dijo de la siguiente manera: si usted se rehúsa a adorar a Dios 6 días por semana, tampoco podrá adorarlo el día domingo. Por ello Asaf dice en el versículo 17, después de la confusión y de la desilusión, dice: hasta que entré en el santuario. Y dice la parte final: comprendí el fin de ellos. A ver, Asaf, tú nos estás diciendo que viste a los impíos, ¿no? Y que les tuviste envidia, que les tuviste rencor, no sé qué otra cosa, porque dice ahí que tú los veías y ellos estaban sanos, ellos estaban bien. Pero ¿qué está pasando aquí, Asaf? Ahora él vio las cosas en perspectiva. ¿Y qué dice el versículo 18? Dice, vea lo que dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. La imagen es de una persona que está caminando sobre una tabla de madera podrida, y por si fuera poco, debajo de la tabla hay un lago de fuego llamado infierno, hermanos. Ellos están muy confiados caminando por esa tabla. Ellos están como los impíos que describen, muy orgullosos de sí mismos, caminando por una tabla, y lo que no saben, dice Asaf, es que están a punto de caer al infierno si no se arrepienten y confían en Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 19: ¿cómo han sido asolados de repente? Asaf está diciendo, los malvados van a ser asolados, consumidos y destruidos de forma repentina. Ve el versículo 19: ¿cómo han sido, perecieron, se consumieron de terrores? Otra vez, su destino serán terrores inimaginables si ellos no se arrepienten y confían en la salvación de Dios y en su Salvador. Ve el versículo 20: como sueño del que despierta. Dice Asaf, sus triunfos son como un sueño, su prosperidad es una ilusión. Tarde o temprano van a despertar. Sí, van a un día amanecer y van a despertar, y realmente sus riquezas no estarán con ellos, su salud no estará con ellos, su prosperidad no estarán con ellos. Ahora parece que el salmista ya no les tiene envidia. Recuerda versículos 3, porque tuve envidia de los arrogantes. Ahora parece que el salmista les tiene compasión. Ve al versículo 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Aquí el salmista reconoce su pecado y se arrepiente de algo. Dice, se llenó de amargura mi alma y sentía en mi corazón punzadas. Literalmente, en el original hebreo dice, mi alma, mi corazón se volvió agrio. La palabra amargura ahí en el hebreo habla de algo agrio. El salmista estaba seguramente enojado, lleno de enojo, que con el tiempo pasó a ser una raíz de amargura. Todo por falta de perdón. Esto debido a que por las circunstancias en las que se encontraba, el salmista se llenó de enojo. La pregunta esta mañana es, ¿usted tiene enojo en su corazón, hermano? ¿Que se ha vuelto una raíz de amargura? Estamos igual que Asaf. No hemos perdonado lo que nos ha pasado, lo que nos han hecho, lo que el hermano fulano hizo con nosotros. Hermanos, es verdad que la vida no tiene sentido. Muchos eventos no cobran sentido para nosotros aún en este día. Y quizá no lo hará hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Pero lo más importante es reconocer lo siguiente: que al enojarnos con Dios o con las circunstancias, o bien con una persona específica que hizo daño, hermanos, le negamos el perdón. ¿Por qué? Porque no tiene sentido lo que hizo. No tiene sentido lo que está pasando. No tiene sentido lo que Dios permitió. Y solemos enojarnos. Y este enojo no se va y llega para quedarse. Como resultado, ¿qué tenemos? Una raíz de amargura que lo único que hace es, dice el salmista, en mi corazón sentía punzadas. Y probablemente usted reconoce esas punzadas en su corazón, hermano. Dios permita que la adoración nos permita arrepentirnos de ello.
Hemos visto la confusión, hemos pasado de la confusión a la desilusión, hemos pasado de la desilusión a la solución y vamos a terminar con la satisfacción, hermanos. ¿Qué trajo la adoración, hermanos? ¿Qué trajo la adoración? No solamente trajo una solución a la perspectiva del salmista. Antes de adorar a Dios, el salmista veía todo de una manera distinta. Después de adorar, hubo solución. Pero no solamente hubo esto, hermanos, sino que hubo una satisfacción. Vea el versículo 23. Dice la palabra de Dios: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Hermanos, la adoración verdadera a Dios produce no solamente una perspectiva correcta de la vida, sino también una satisfacción que nadie puede experimentar, sino los hijos de Dios, que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Vea cómo en el versículo 23 el salmista dice: a ver, pero ¿cómo no lo percibí antes? Dios siempre me ha estado guiando como un padre de familia deja a su niño de 5 años en el kinder. Aún en los días más difíciles, aun cuando hacía frío, aun cuando caía lluvia, su mano derecha ha estado a mi lado. Y hermanos, aunque nosotros no podamos percibir la mano de Dios, es probable que en los problemas nosotros no percibimos la mano de Dios, pero cuando podemos tener esta perspectiva del salmista, hermanos, Dios y su mano derecha, hermanos, nos ha estado guiando como un papá que está preocupado por su pequeño de 5 años en el kinder. Y va y lo deja y lo guía. Y el papá está pendiente si viene un carro, el papá está pendiente si viene algo. Él siempre ha estado cuidando de él. Hermanos, Dios y su mano siempre ha estado cuidando de nosotros. Ve el versículo 24, dice así: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dios siempre ha sido y siempre será ese padre que aún está con esos hijos adolescentes rebeldes, esos hijos que se oponen. Pero siempre ha estado Dios diciendo: confía en mí, las decisiones que yo estoy tomando no las entiendes, pero confía en mí, son las mejores. Hermanos, ¿no le dice así el padre de familia a un hijo rebelde de 13 años? No entiende la decisión el hijo, pero le dice a su papá: confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo. Hermanos, Dios, como ese padre, nos está diciendo: confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo. El versículo 25, hermanos, nos habla de la satisfacción que estamos hablando. Vea, después de adorar a Dios, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Otra vez, hace unos instantes el salmista está envidiando la vida de los malvados. Ahora, después de adorar al Señor, dice: no tengo ningún deseo más que tu presencia. Ahora Asaf ya se parece más a los adoradores de Apocalipsis. ¿Qué decían los adoradores de Apocalipsis? Digno eres, Señor, santo, 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 el que era, el que es, el que ha de venir. Hermanos, el salmista no quiere ni necesita otra cosa más que la presencia de Dios. Ustedes y yo, después de tener esta adoración al Señor, hermanos, todos los días en nuestro hogar, todos los días apartando este lugar, hermanos, específico en el cual vamos y nos postramos delante del Señor y abrimos su palabra. Hermanos, no querremos otra cosa. ¿Por qué? La presencia de Dios, hermanos, trae paz. La presencia de Dios trae alegría, trae serenidad, hermanos. La presencia de Dios calma cualquier aflicción. La presencia de Dios eclipsa todo lo demás, hermanos. La presencia de Dios nos deja absortos, que da una satisfacción, hermanos, al corazón más confundido y que puede satisfacer el corazón más sediento y hambriento. ¿Está usted en esta tarde con un corazón así? La solución está en poder rendir nuestra vida al Señor en adoración. Agustín de Hipona dijo en el siglo V: tú nos has hecho para ti y nuestro corazón no hallará descanso hasta que lo encuentre en ti. Tú nos has hecho para ti y nuestro corazón no hallará descanso hasta que lo encontremos en Dios. Terminamos con el versículo 26, dice así: mi carne y mi corazón desfallecen. Hermanos, es verdad que nuestro cuerpo se va desgastando y vamos perdiendo fuerza con el paso de los años, pero aún así, dice el salmista, mi porción es y será Dios para siempre, en esta vida y en la eternidad. Dios es capaz de satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón de manera permanente, aquí y en la eternidad. Y recordamos aquí al Señor Jesús que dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el único que puede satisfacer las necesidades más profundas de cada uno
de sus corazones. Versículo 27 dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. De nuevo, la perspectiva del salmista cambió cuando entró al santuario y adoró a Dios, hermanos. Los que se alejan de ti, esta frase en el hebreo, en el original hebreo significa, hermanos, es muy fuerte. Dice, los que se prostituyen apartándose de ti. Sí, tú eres Dios y tú eres digno de alabanza, pero hay gente y hay aún de tu pueblo que se prostituyen alejándose de ti, buscando en otras cosas el placer y la satisfacción que solamente tú puedes dar. Y el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, que podamos nosotros decir como el salmista, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es lo más maravilloso que me puede pasar en esta vida. Yo no sé los demás, no tengo idea de lo que otros van a hacer o van a dejar de hacer, pero voy a hablar por mi cuenta. El acercarme a Dios es el mayor bien para mi alma. Que el Señor nos permita pasar de esa confusión y desilusión a una adoración y satisfacción. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Gracias, Padre, porque tu palabra no falla, porque es infalible, Señor. Gracias por tu palabra que es inspirada, Señor. Gracias por tu palabra que es inerrante, no tiene errores. Y, Señor, gracias por tu palabra todo suficiente. Padre, porque en ella encontramos consuelo, encontramos ánimo, encontramos, Señor, pues más acerca de tu persona. Encontramos quién eres tú, cómo eres, Señor. Encontramos tus atributos, tu carácter. Señor, rogamos que nos permitas como cristianos esforzarnos por adorarte día con día en nuestro hogar y también como familia que podamos reunirnos en nuestros hogares día con día para adorarte, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están pasando por confusión y desilusión en este momento. Y Padre, permítenos a todos llegar a esta solución que es adorarte y, Padre, sentir esta satisfacción que solamente tú puedes darnos. En el bendito y precioso nombre de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, quien murió en la cruz por nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos permita esta semana poder continuar con nuestro periodo de adoración personal y si no lo hemos tenido, que mañana sea el día en el que podamos empezar. Dios les bendiga y Dios nos guarde. Muchas gracias.